Durante el Renacimiento, la idea de ciudad sufrió una transformación, increíble. De repente, ya no era solo un sitio donde vivir, se convirtió en algo más, en un lienzo para los sueños más ambiciosos, un objeto de estudio, de arte y, ojo, a veces también de propaganda. Vamos a meternos de lleno en esa transformación. Imaginemos por un momento. ¿Qué pasaría si pudiésemos construir la ciudad perfecta desde cero? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cómo sería? Es una pregunta que la verdad ha obsesionado a la gente durante siglos. Seguro que a todos nos vienen a la cabeza estas tres cosas, ¿a que sí? Seguridad, orden, belleza. Es que en el fondo lo que buscamos es que nuestras ciudades sean un reflejo de nuestros ideales, un espacio donde todo simplemente funcione, en perfecta armonía. Pues bueno, para los pensadores y artistas del Renacimiento, esto no era una simple fantasía, para nada. Se convirtió en una auténtica obsesión, uno de sus mayores desafíos, tanto a nivel intelectual como artístico. Y todo empezó con un cambio radical en la forma de pensar. Y aquí es donde arranca nuestro viaje. Porque con el resurgir de ideas antiguas, ideas clásicas, nació una manera completamente nueva de entender el potencial humano y, por tanto, el potencial de las ciudades que construimos. El humanismo. Esa fue la chispa que lo prendió todo, de verdad. Hay que imaginarse a estos intelectuales redescubriendo textos clásicos, textos que habían estado perdidos durante siglos. No es que solo recuperaran conocimiento, es que encontraron la inspiración para cuestionarlo todo y repensar de arriba abajo el mundo que les rodeaba. Y aquí está el meollo de la cuestión. La ciudad ideal no era solo un plano bonito, un ejercicio de arquitectura. ¿Qué va? Era un proyecto político y social de primer orden. La idea de fondo era que la forma de la ciudad tenía que ser el reflejo de un Estado bien gobernado. Vamos, que la belleza y el orden de las calles eran un espejo de la armonía de la sociedad. Para levantar esta visión, los humanistas se apoyaron en dos gigantes de la antigüedad. Por un lado, Platón, que les dio el objetivo filosófico, el porqué, la búsqueda de una sociedad perfecta. Y por el otro, Vitruvio, que les dio las herramientas prácticas, el cómo, los principios de arquitectura para una ciudad funcional, para que se viviera bien. La mezcla de estas dos cosas fue explosiva. Venga, vamos a ver ahora cómo toda esta idea filosófica empezó a plasmarse en el papel, porque claro, cómo se pasa del concepto abstracto al dibujo, a la imagen. Y aquí entra en escena a una figura clave, Filarete. Él fue uno de los primerísimos en atreverse a hacer algo que era radical para la época, dibujar la utopía. Su ciudad, Sforcinda, dejó de ser solo palabras en un libro, se convirtió en un modelo visual, con una forma muy concreta y pensada. Y la forma de estrella, la verdad, es que es fascinante. No era un capricho estético, ni mucho menos. Tenía una doble función. Por un lado, el polígono dentro del círculo, eso era puro simbolismo neoplatónico, la perfección del cosmos, la armonía universal. Pero por otro lado, era algo súper práctico. Era la respuesta a la nueva artillería. Esos baluartes en ángulo eran lo último en tecnología militar para defenderse. O sea, simbolismo y funcionalidad, todo unido por la geometría. Total, que con el tiempo se fue creando como una especie de receta para la ciudad ideal. Si nos fijamos, casi todos los diseños tenían los mismos ingredientes. Un orden geométrico súper estricto, ya fuera poligonal o circular, una plaza central enorme que era el corazón de la ciudad y unas murallas fortificadas impresionantes. Todo el espacio estaba pensado, racionalizado, ordenado y jerarquizado, claro. Pero esta obsesión por la ciudad perfecta no se quedó solo en los tableros de dibujo de los arquitectos, ¿eh? La literatura también entró al trapo. Escritores como Tomás Moro, con su Utopía, crearon ciudades imaginarias, pero no como un cuento de hadas, no, las usaban como un espejo crítico para mostrar todos los defectos, la corrupción y el caos de las ciudades de verdad. Pero entonces, algo cambió. Se produjo un giro. La atención empezó a moverse del sueño de la ciudad ideal que debería ser a la celebración de la ciudad real, de lo que ya era. Y este es el cambio fundamental en toda esta historia. El foco pasa del modelo teórico, de ese debería ser, a lo que podríamos llamar el retrato de ciudad, el es. El objetivo ya no es inventar una utopía, ahora es capturar y sobre todo celebrar la grandeza de ciudades que ya existen, como Florencia, Roma o Venecia. Claro, y para hacer esto hacía falta un método nuevo. Los artistas se convirtieron en una especie de mezcla entre topógrafos y casi publicistas. Se subían a las colinas, tomaban medidas, aplicaban las recién descubiertas leyes de la perspectiva y usaban técnicas de cartografía, todo para crear una imagen que pareciera absolutamente real. Y aquí llegamos a un punto clave. Porque aunque estas vistas nos parezcan casi fotografías, no hay que dejarse engañar. El objetivo no era ser exactos, sino ser verosímiles.
Es decir, parecer verdad. Era un engaño, pero muy sofisticado. Los artistas movían edificios, cambiaban las escalas, hacían más grandes los monumentos importantes, todo para vender una imagen gloriosa de la ciudad y quedar bien con sus mecenas. Era, básicamente, propaganda visual de la más alta calidad. Y si hay un lugar donde toda esta tensión entre el mito, la ciencia y la propaganda se ve a la perfección, esa es Roma. La transformación de su imagen es, bueno, un caso de estudio alucinante. La evolución es para alucinar. Empezamos con los Mirabilia, que eran unas guías para peregrinos a medio camino entre la realidad y la fantasía. De ahí saltamos a la vista de Rosselli, que ya intenta ser realista, pero, bueno, manipulando todo para que el Vaticano parezca más poderoso. Después llega Bufalini y lo cambia todo, con un enfoque científico, casi de topógrafo. Y al final, gracias a la imprenta, la imagen de Roma se convierte en un producto, casi un souvenir, que los viajeros compraban y se llevaban a casa. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección de este viaje que hemos hecho, del sueño al dibujo? Pues el verdadero legado es este. La gran revolución no fue solo de ladrillos, no fue solo arquitectónica, fue una revolución en la mirada, en la percepción. Por primera vez en la historia, la ciudad se convirtió en un objeto que se podía medir, analizar, representar entero, y sobre todo que se podía imaginar como un sistema racional y perfecto. Y con esto lo dejamos, con una reflexión final. Toda esa búsqueda de la ciudad perfecta, de orden, de belleza, de funcionalidad, esa obsesión que nació hace más de 500 años, ¿no sigue en el fondo muy viva? Cuando vemos los planes urbanísticos de hoy, los renders de arquitectura tan brillantes, ¿no estamos de alguna manera persiguiendo todavía ese mismo sueño?